ser reemplazar un carácter por otro. Reemplazar un carácter por otro. Ese va a ser una forma de trabajar que no va a implicar ni que el archivo ni que crezca ni que se haga más chiquitito, con el mismo tamaño. Como su nombre dice, cambiar un carácter por otro. Cuando estamos trabajando en una cadena, eso es facilísimo, digamos, no reemplazar un carácter por otro. Pero hacer eso dentro de un archivo ya no es tan fácil, tampoco es que sea muy complicado, solo hay que tener en cuenta algunos conceptos con los que va a funcionar o no funcionar. Ahora, la otra parte de modificaciones sería que por alguna razón queremos aumentar el contenido del dato de un archivo o queramos disminuir la cantidad de datos que tiene un archivo. Esta parte ya no es tan fácil porque tenemos una marca de fin de archivo y si voy a aumentar tengo que desplazar la marca. Entonces, dependiendo de cómo la hagamos, o sea, no es que puedo poner cosas allá y después decir aquí está la marca. Tengo que buscar la manera de desplazar la marca, de empujar la marca de fin de archivo. Y del otro lado, no puedo recorrer la marca de fin de archivo. Entonces, se puede desplazar, mas no recorrer. Entonces, esas consideraciones tengo que tomar a la hora de hacer un algoritmo. ¿Voy a mover de su sitio la marca de fin de archivo o no? ¿Sí o no? Si no voy a mover, en el caso de reemplazar, seguimos hablando de modificar el contenido de un archivo, modificar su contenido. Entonces, si no va a cambiar el tamaño, entonces porque voy a hacer algún cambio de datos, pero uno por otro. No va a hacer que crezca ni que haga más chiquitito el archivo. Pero si quiero que crezca o hacer más chico el archivo, entonces tengo que proceder de otra forma. Siempre hay más de una forma de resolver un problema. Yo estoy tratando de mostrar en qué situación se puede hacer de una forma y en qué situación se podría hacer de la otra manera. Todo tiene que ver con las situaciones. Comencemos con la primera situación. Por ejemplo, queremos hacer un proceso que cambie el contenido del archivo de manera que las letras minúsculas se conviertan en mayúsculas. Por ejemplo, todas las minúsculas convertirlas en mayúsculas. Y ahí en el ejemplo hay algunas letras que están en mayúsculas, otras en minúsculas, y finalmente, como es un archivo, también hay algunos caracteres que no son letras. Que no son letras. Entonces, lo que tiene que cambiar es solamente las letras y todas aparecer en mayúsculas. Las que no son letras se tienen que quedar igual. El asterisco, ¿cuál es la mayúscula del asterisco? No hay, ¿no? La mayúscula de arroba, tampoco. Entonces, solo las letras del alfabeto tienen mayúscula y minúscula, no solo las letras. Entonces, ese concepto se aplica solamente a letras. Ahora, esto es el antes y este es el después de ese archivo. Igual vamos a ver, tenemos que crear un archivito que represente el antes y otro el después, el que va a quedar después de ejecutar el proceso, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a hacer la lógica del algoritmo? Va a ser la siguiente. En principio, para esta situación, hay que recorrer el archivo carácter a carácter uno por uno desde el principio hasta el final. Ya dije, es más o menos igual que en cadenas. Hacemos for i de 1 a n y en cada casillita podemos hacer algo, ¿cierto? Pero esto no es una cadena. Contiene caracteres, pero no es una cadena. Entonces no puedo usar insert, no puedo usar copy, no puedo hacer nada de esas cosas. Y si las quiero hacer, tendría que crear esos procesos como cuando hicieron la clase cadena. Pero no es tampoco la idea. Tampoco la idea es hacer todo eso igualito, sino hacer algunos procesos como esto de cambiar minúsculas por mayúsculas. Entonces, para empezar, recuerden que el archivo, aunque lo vemos en dos dimensiones, siempre está en una sola dimensión. Y lo que queremos es cambiar. Vamos a tratar de ver ahora cómo le vamos a hacer. Para eso necesitamos un puntero de archivo
¿no es cierto? Que haga un recorrido por todos los caracteres y entre medio se va a encontrar con la marca de fin de línea, caracteres, y así hasta llegar a la marca de fin de archivo. ¿Sí? Hasta llegar a la marca de fin de archivo. Entonces hay que hacer simplemente un barrido, un recorrido por todo el archivo. Como vamos a hacer un recorrido por todo el archivo, entonces ese recorrido lo vamos a ir leyendo en una variable de tipo char. Tomamos un carácter, luego el otro, luego el otro, luego el otro, y con ese carácter es que vamos a ayudarnos a ver cómo hacemos los cambios. Entonces, cada carácter que vayamos a recorrer del archivo, para este contexto de problema, van a ser uno de dos posibles caracteres. O es una letra, o no es una letra. O sea, si es una letra, es la A, B, C, cualquiera de esas. Y no es una letra, significa que puede ser un espacio, no necesariamente el espacio, ¿no? Coma, punto y coma, asterisco, cualquier otro carácter. Por eso pusimos aquí en el ejemplo cualquier otro carácter, dígito numérico y otros símbolos más. Recuerden, en el archivo de texto hay toda clase de caracteres, no tiene que haber solamente letras ni espacios, solamente. Solo para recordarnos, recuerden el código fuente. El código fuente es un archivo de texto y como verán, hay barras, corchetes, llaves, paréntesis, dígitos numéricos, mayor, igual, otros simbolitos. Hay toda clase de simbolitos en un archivo de texto, ¿no es cierto? No solo letras y espacios. Entonces, desde ese punto de vista es mejor en el análisis decir, lo que estoy viendo al hacer un recorrido ¿es una letra o es otra cosa? Y en letra hay 66 caracteres, dijimos, ¿no? En el español son 66. De los 256 quedarían 190 que no son letras. O sea, hay más caracteres que no son letras que los que sí son. 190 caracteres no son letras. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los que son letras? Con los que no son letras, por ejemplo, el espacio, como ven aquí los espacios y estos otros simbolitos no van a cambiar, ¿no? Esos simbolitos no cambian. Con los que no son letras no vamos a hacer nada. Con los que sí son letras, con eso vamos a hacer algunos cambios. Con todas las letras, ahí tampoco, porque el grabar en un archivo implica tiempo de procesamiento y no queremos perder el tiempo. Entonces, si algún carácter es una letra, todas las letras las vamos a modificar. No, en este ejemplo, esta letra y esta letra no necesitamos modificarla porque no está en minúsculas, ya está en mayúsculas, ¿no es cierto? Entonces no tiene sentido que intentar convertir la mayúscula en mayúscula. Entonces, con los otros caracteres no vamos a hacer nada. Con las letras mayúsculas también no vamos a hacer nada. Con las únicas que vamos a hacer algo serían con las letras en minúsculas. Ahora, aquí, para esto tengo que tener bien en cuenta cómo funciona esto para saber cómo voy a hacer. Por ejemplo, tenemos el puntero de archivito, estamos aquí, esta es una letra, primero lo vamos a leer, ¿ves? Al leer este carácter, recuerden que el punterito ya está delante y ese carácter leído está en esta variable, así va a ser la cosa. Ahora, ¿esta es una letra? Sí, entonces vamos a ir por este camino. ¿Es una letra mayúscula o minúscula? Mayúscula. Mayúscula, entonces no hago nada. Pasamos al siguiente. En el siguiente hay que leer ese carácter en una variable y el puntero ya está adelante. Siempre funciona así en modo automático. Luego, con este carácter hay que ver, ¿es letra o no es letra? ¿Es una letra? ¿Mayúscula o minúscula? Minúscula. Minúscula. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Convertir a mayúscula. Lo primero sería convertirlo en mayúscula. Eso va a ser aquí. Allá todavía no. Ahora, para que esto aparezca aquí, hay una orden para grabar el carácter. Pero si yo le digo grabar, va a querer grabar sobre la letra T. Y eso no. ¿Dónde tiene que grabar? En el anterior.
Entonces, por eso es que tenemos que hacer que ese puntero de archivo, que ya está adelantado, regrese. Necesitamos que regrese. Necesitamos hacer una instrucción para regresar el puntero una posición atrás. Y luego de que ya está ahí, ya recién podemos decirle grabar. Le vamos a grabar este carácter en ese lugar. Eso sí se puede hacer. Si yo le digo grabar y el puntero está sobre algún carácter, va a grabar encima. Hasta ahí vamos bien. Y luego, al grabar, se supone que de vuelta se mueve para adelante. Siempre que lea o graba, da un paso adelante. Y ya estamos en la letra T de nuevo. Y otra vez lo mismo. Tomé una letra, además es minúscula. Lo vamos a convertir en mayúscula aquí. Al leer, obviamente, ya el puntero está acá. Ahora, para grabarlo ahí, tengo que retrocederlo, grabar encima, y ahí se mueve de nuevo otro paso adelante. O sea, va a haber algunas movidas ahí. En teoría, esto funciona así, y así debería ser hasta llegar al fin de archivo. Por ejemplo, con la marca de fin de línea, ¿debo hacer algo? No, ¿lo ven? Se queda. Entonces, solamente voy a hacer con las letras que son en minúsculas. Esa sería la lógica y hay que ver cómo funciona. Ahora, lo primero, hay que crear un objeto de la clase fstring y el parámetro es el nombre del archivo, pero en formato vector de caracteres. Ahora, si solo le doy ese parámetro, por default, se supone que está trabajando con un archivo de texto y por default el archivo es de lectura. Pero está claro que yo no quiero que quede tal como está, quiero grabar ahí adentro, ¿no es cierto? Quiero modificar. Entonces tengo que hacerlo que sea también de escritura. Recuerden que hay tres modos básicos, ¿no? Lectura, escritura y las dos cosas. Cuando es de lectura, el archivo se abre, ya vimos que se abre, se puede ver su contenido, pero si le dan la orden grabar, no va a grabar. Aunque le digan grabar, no va a grabar nada. O sea, no le va a hacer caso, en otras palabras, a la orden de grabar. Cuando lo abren en modo lectura. Ustedes pueden arrancarse los pelos y digan, pero si le puse grabar y no graba. Si está en modo lectura, no va a grabar aunque quiera. Y ahí está el otro tema cuando se manejan archivos. Cuando manejo cadenas, hay operaciones de cadenas que hacen que aborte. Ustedes, si la cadena tiene 10 caracteres, ustedes quieren acceder a la posición 0 o a la posición 20, que no existen, aborta. Aborta. O cuando hacemos funciones nosotros, ¿se acuerdan que hacemos? Que si cumplen las precondiciones, hacemos la lógica. Si no, hacemos que generamos un error de excepción, ¿no? Generamos un error de excepción que el programador puede atrapar y ver qué hacer con eso. Pero aborta el proceso. Ya no el programa, sino el proceso. Pero las instrucciones para manejar archivos no hacen que aborte nada. Esa variable f, recuerden que no es una simple variablecita, ¿no? Es una variable gigante de tamaño de unos 512 bytes. Y dentro de esos 512 bytes tiene varias banderas.
O sea, todo lo va a trabajar usando banderas. Y nosotros, en vez de preguntar si ocurrió algún error o algo, porque no va a abortar, recuerden, no va a abortar. Entonces, ¿cómo hago para ver si hizo o no hizo algo? Tengo que visualizar las banderas. Tengo que preguntar por esas banderas, cuándo se activan y cuándo se desactivan esas banderas. No va a abortar. Así que, por ese lado, si no aborta, uno creyera que la cosa anda bien y después no corre. Porque tengo que mirar esas banderas en primera instancia. Por eso cuando ustedes le dan la orden de grabar, no aborta, no dice nada, no da ningún error. Simplemente no lo hace y listo. O sea, que es lo primero que ustedes tienen que saber. Si está en modo lectura y quieren grabar, no va a grabar nada. Ahora, pero quiero grabar, entonces tengo que abrirlo en modo escritura. Pero si ustedes le dicen quiero abrir el modo escritura, lo que va a hacer el modo escritura es borrar ese archivo. Si ve un archivo con ese nombre, lo va a borrar y va a crear uno nuevito, 0 kilómetros. Y en este caso tampoco queremos eso, ¿no? Porque borrar significa perder todos los datos que vienen en ese archivo. Entonces, no quiero borrar, pero también quiero grabar. Entonces, cuando quiero grabar, y eso le llamamos modificaciones, para tener claro, ese archivo no lo voy a abrir ni de lectura ni de escritura por separado. Tiene que ser las dos cosas. Tengo que poder leer datos del archivo y tengo que poder escribir datos en el archivo. Y eso lo tengo que establecer a la hora de abrir. A la hora de abrir. Entonces, por default es solo lectura. Por default. Cuando quiero hacer algo que no está por default, entonces lo tengo que hacer de manera explícita. Y eso se hace en el segundo parámetro. O sea, esto funciona con uno o con dos parámetros. Entonces, en el segundo tendría que decirle que va a ser de lectura y también de escritura, o sea, de entrada y salida. Entrada y salida. Entonces, estoy creando ese objeto F con acceso a ese archivo y va a ser de entrada y salida. Voy a poder leer datos y grabar datos. Leer y grabar. Luego ya nuestra verificación, ¿no? Si no ha habido ningún problema, entonces procedemos con lo que sigue, que es hacer el recorrido de todo mientras no sea fin de archivo. Y aquí ya estamos usando banderas. Aquí esto quiere decir en realidad mientras no haya leído la marca de fin de archivo. Mientras la bandera de fin de archivo no esté activada. Por default está desactivado al inicio. ¿Qué voy a hacer mientras no sea fin de archivo? Leer un carácter. Entonces con ese huevecito vamos a leer un carácter y otro hasta el final del archivo. Y ahí vamos a aplicar nuestro árbol de decisiones. Si ese carácter leído es una letra, hacemos algo, y si no es, hacemos nada. O sea, no hay else en otras palabras. Ahora, y si es una letra, tenemos dos decisiones por ahí. ¿Con cuál hacemos algo? Con minúscula, ¿no? Entonces necesito saber si ese carácter es minúscula. ¿Qué hago si es minúscula? No. Ah, sí, es minúscula. La hace mayúscula. Hay que convertirlo a mayúscula. Ok.
Ahí. Mejor una función que hagamos nosotros porque el que hay funciona en inglés. Los acentos, la ñ, Ah, sí. ya está el chau, ¿no? Mejor una que hagamos nosotros y estemos seguros de que funciona. Lo convertimos a mayúscula y luego ¿qué? Hay que regresar el puntero. Entonces, el puntero se mueve de manera automática al hacer un get. El puntero ya está adelante y si le digo grabar, va a grabar con el carácter de adelante y no quiero grabar el de adelante, quiero grabar el de atrás. Entonces, hay que mover el puntero y para mover está la orden SIG. SIG tiene 5 formas de trabajar. Una de ellas es diciéndole cuántos bytes se va a mover. Queremos mover un byte. Ahora, si es positivo, para adelante. Si es negativo, para atrás. Tiene positivo adelante, negativo atrás y obviamente quiero moverlo para atrás. Y el segundo parámetro que tiene es con respecto de dónde. Tiene 3 puntos de referencia. El inicio del archivo, el final del archivo o donde está ahorita el puntero. Obviamente quiero moverlo para atrás con respecto a donde está ahorita el puntero. Esa es otra constante que está en la librería iOS. Ya lo movimos para atrás, que regrese. Y ahora que el puntero regresó, ahí le vamos a decir grabar. X. Y ya está convertido en mayúscula. El mismo carácter, pero en mayúscula, ¿no? Y bueno, y así hasta llegar al final del archivo. Y cuando lleguemos al final, hay que cerrar el archivo. Listo, ahora aquí nos faltan algunas funciones. Letra ya la habíamos hecho, ¿no? Por eso no da problema. Pero nos falta la función para convertir a mayúscula y la función que nos diga si está en minúscula. Como la idea es la misma. Sabemos que en minúscula si es alguna de la mitad de todas estas letras, ¿no? La mitad son mayúsculas, la mitad minúsculas, entonces hablamos todo lo que es al revés. Eliminamos todas las mayúsculas. Si es una de esas, es que es una minúscula, ¿no?
casi lo mismo que es letra, solo que con la mitad de los caracteres. Para convertir para convertirlo también facilito, solo tengo que averiguar como las dos cadenas en los mismos lugares, ¿no? Averiguo en qué lugar está la letra y en ese mismo lugar está la mayúscula, ¿no?